Dios les bendiga a todos ustedes. Hoy llegamos al último domingo del año y hoy tenemos que transmitir nuevamente de esta manera la palabra de Dios. Mas, sin embargo, yo estoy gozoso porque me permite trabajar en su obra y le pido a Dios que sea de bendición la palabra que hoy vamos a compartir, pidiéndole primeramente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones que Dios nos ha preparado de antemano a todos y cada uno de nosotros, y pidiéndole a Dios que la palabra que hoy vamos a compartir sea de edificación y de bendición en nuestras vidas. Le doy la gloria y la honra al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mire, vamos a hablar precisamente de la iglesia. Cada miembro del cuerpo, como parte del cuerpo que es la iglesia, somos santificados en el mismo cuerpo. ¿Por qué es esto? Ese es uno de los medios por los cuales Dios se vale para podernos santificar unos con otros. Y esto es importante entenderlo, porque muchas veces la gente piensa, los hermanos piensan, que pueden ellos crecer y edificarse fuera de la iglesia. Y esto no es así. La iglesia, Dios la ha establecido precisamente para que nosotros seamos un cuerpo y para que seamos santificados en ella y podamos crecer, madurar espiritualmente dentro de la iglesia. Le voy a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estos dos versículos hablan en un plural que conlleva precisamente un grupo de personas, y ese grupo de personas se refiere precisamente a la iglesia. El Señor Jesucristo, cuando venga en su segunda venida y que será arrebatada la iglesia como cuerpo. No serán arrebatados individuos, sino cada uno formando parte del cuerpo de la iglesia. Esto es parte del plan de Dios. Esto es parte del plan de nuestro Señor Jesucristo. El que conformemos una unidad, ¿verdad? Y seamos santificados unos con otros por el poder del Espíritu Santo y a través, ¿verdad? A través de que Dios usa a cada hermano en la iglesia para nosotros ser edificados. Dice Efesios 5, ahí en el versículo 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27 dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Volvemos nuevamente. En el texto que acabamos de leer está hablando de la iglesia, de esa institución que nuestro Señor Jesucristo instituyó a través de los apóstoles, y que el día de Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo, y entonces, como dijo nuestro Señor Jesucristo, salieron a ser testigos de lo que habían visto, de lo que habían oído, y a predicar el Evangelio. Esto nosotros lo entendemos, y si lo comprendemos bien, sabemos que el trabajo es en equipo, que el trabajo es como iglesia, que la edificación es como iglesia, no cristianos apartados. Muchas veces la gente piensa, porque tienen una mala experiencia con algún pastor, con algún otro hermano, y se apartan de la iglesia y piensan que fuera de la iglesia pueden ser edificados y seguir creciendo espiritualmente. Esto es una gran mentira. Es una mentira inclusive de Satanás, del enemigo,
para apartarlos precisamente. Cuando uno está apartado del calor de la iglesia, del grupo de los hermanos, uno es presa fácil de sus propios pensamientos y de los ataques del enemigo. Por eso es muy importante entender que como iglesia debemos nosotros crecer, formar parte de una congregación, ¿verdad? Y todas las congregaciones pues forman parte de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la cabeza de las iglesias. Vamos a leer ahí lo que dice en Cantares. El libro de Cantares, déjeme decirle que es un bello poema y que precisamente hace la relación de Cristo con la iglesia. Cristo como el novio y la iglesia como la novia. Cantares capítulo 6, versículo 8 dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Está describiendo a la iglesia. Y mire que en la iglesia hay de todo tipo de hermanos. Hay quienes verdaderamente vendrían siendo algo así como las doncellas sin número. Los que en un momento determinado no se involucran. Los que en algún momento determinado, diría alguien por ahí, son simpatizantes, pero no han tomado una convicción de fe. Les agrada ir a un servicio, están convencidos, pero no tienen la convicción firme de seguir los pasos de Jesucristo. Lamentablemente muchos cristianos que forman parte de las congregaciones no se involucran más allá, ni tampoco sirven en una congregación por no querer en un momento determinado dar de sí mismos para la obra de Dios. ¿Cómo debe de ser un miembro de la iglesia? Obviamente para ser parte de la familia de Dios, para ser parte de la iglesia, hay que nacer de nuevo, ser un regenerado, ¿verdad? Haber nacido de nuevo es recibir a Cristo en el corazón, recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Dice primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, el primer requisito para ser miembro de una iglesia, miembro de la familia de Dios, es haber nacido de nuevo, haber creído con el corazón que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él pagó nuestros pecados, y recibirlo en el corazón como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Otro de los requisitos que todo congregante debe tener para formar parte de una congregación es precisamente eso, congregarse, asistir a los cultos, ¿verdad? Hebreos 10:25 dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Y me llama mucho la atención eso ahorita en estos momentos, la manera en cómo nos estamos comunicando. Dice, bueno, pero pues no hay cultos presenciales. Yo le puedo asegurar que el que no asiste a los cultos de manera presencial también llega tarde a conectarse. También la prédica no la escucha en el momento, la deja para después y a lo mejor, si se acuerda, la escuchará. Esto es parte de lo que muchas veces nosotros invitamos a todos los hermanos a que sean puntuales, a que asistan a los servicios. Una vez que se reanuden las actividades, que las autoridades nos permitan regresar nuevamente a nuestros servicios, a nuestros cultos, yo lo exhorto y lo invito a que usted se congregue. Mire, son tres cosas. Una es ir al encuentro del Señor y de los mismos hermanos. Otra de las cosas es que recibimos al Señor y las bendiciones de Él recaen sobre la congregación. Y también es como lo hacían los primeros cristianos. El libro de Hechos nos narra que se reunían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, oraban, cantaban, cada quien daba de sí para cubrir las necesidades de aquellos que tenían
alguna necesidad. El Salmo 133 dice hermosamente, dice ahí, acerca de lo bello que es estar reunidos los hermanos. Quiero darle lectura al Salmo 133 y confirmarle lo que le acabo de decir. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y dice así: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Se da cuenta? La misma palabra de Dios dice que es donde están reunidos los hermanos, donde Dios bendice. Por eso es tan importante el congregarse. Por eso es tan importante el reunirse. Dios tiene preparado para cada uno de nosotros una palabra específica el día del culto, el día del servicio. Trátese del servicio de varones, trátese del servicio de damas o el de los jóvenes, inclusive las clases dominicales para los niños. También otro de los requisitos que yo enumeraría como parte de un congregante, de un miembro de la iglesia, es ser un miembro activo. ¿Qué es esto? Que aporte de sus dones a la iglesia. Muchos tienen dones y talentos que les fueron dados por Dios para edificar a la iglesia. Eso es ser un miembro activo, no un miembro pasivo que nada más llega y se sienta y que no participa. Algunos saben cantar, algunos saben danzar, algunos saben enseñar, algunos tienen el don de la hospitalidad, el don de servir, el don de dar. Hay muchos dones y talentos que Dios da a sus hijos y a su iglesia precisamente para edificar. Entonces un miembro de la iglesia tiene que ser un miembro que se congregue, pero que también sea un miembro activo. Que sea un miembro, algo más decir es consecuente, congruente. Su testimonio es muy valioso, ¿verdad? El testimonio de un miembro de la iglesia tiene mucho que decir para que las personas se acerquen a la iglesia. También debe ser un estudioso de la Biblia. Primera Pedro 3:15 dice que preparando con mansedumbre para todo aquel que nos requiera las razones de nuestra fe. Entonces debemos estar preparados, haber estudiado, haber leído la palabra de Dios. Como Pablo decía ahí en 2 Timoteo 2:15, presentarnos como un obrero aprobado. Algo más que tiene que hacer un miembro de la iglesia es orar. Orar en todo momento. Debe ser alguien que ore, que hable con Dios, que se dirija a Dios, que no solo sea oidor y hacedor de la palabra, sino que también tenga esa relación, esa comunión con Dios de orar. Orar en todo momento, orar sin cesar, ¿verdad? Y algo más, que tiene que ser un dador generoso. Como la primera iglesia dice en Hechos 2, 43 y 44, que cada quien daba para que a nadie le faltase. En primera de Juan 3, 16, 17, habla mucho de esto. Cuando la gente tiene y ve a un hermano que está en necesidad, es importante que se le comparta de lo que Dios nos ha dado. Primera de Juan 3, 16 y 17, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se da cuenta? También debemos de ser esos dadores generosos que estén dispuestos a ayudar al hermano en necesidad. Debemos de vivir por fe, y también debe ser un miembro ferviente que ande y viva por fe, arraigado en Cristo, para que también ese hermano que está cimentado en la roca
pueda alentar a otros cuando tengan ese desánimo. Es tan importante aprender a vivir por fe, porque por gracia somos salvos y también por gracia debemos vivir, no de manera legalista, sino vivir por fe y andar por fe. Debemos de también aprender a ser ganadores de almas. ¿Qué es esto? Algunos no tenemos el ministerio del evangelismo, pero con nuestro testimonio y Dios pone las oportunidades y a las personas en nuestro camino para ganarlas para Cristo. Debemos de ser ganadores de almas. Recapitulando esto que acabo de decir, un miembro de la iglesia debe ser una persona que haya nacido de nuevo, una persona que asista a los cultos, una persona que sea un miembro activo, que participe con sus dones y sus talentos hacia la iglesia, alguien que sea congruente y consecuente de su fe, que tenga un buen testimonio, alguien que estudie la palabra de Dios, que lea la Biblia, alguien que ore, que sea un miembro orante, ¿verdad? Para que ore con los demás y por los demás. Alguien que sea dador, generoso, que esté dispuesto a ayudar al hermano en necesidad. Alguien que viva por fe, arraigado en Cristo, cimentado en la palabra de Dios. Alguien que comparta el testimonio y que predique la palabra, que sea ganador de almas. Eso es muy importante también, porque mire, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos tan difíciles el día de hoy, tiempos que no auguran pronósticos mejores y que no nos dicen que las cosas vayan a mejorar, sino tal vez vayan a empeorar. Son tiempos importantes que nosotros, como miembros de la iglesia, como parte de la iglesia, seamos asiduos, seamos constantes, no seamos de esos que de repente los ve uno en la iglesia o participan a lo mejor una o dos veces con mucho entusiasmo y después no les vuelve uno a ver en un par de meses o 3 meses. Yo conozco muchos hermanos que lamentablemente me dicen, ya voy a ir, ya voy a asistir, ahora sí, me aparta un lugar, por favor, quiero regresar al camino, ore por mí. ¿Y sabe qué pasa? Nunca llegan. Pasan meses y meses y de repente a lo mejor tienen una necesidad, atraviesan un problema y se acercan a la iglesia, oramos por ellos, a lo mejor si hay la oportunidad se les ayuda en alguna situación, pero pasado esa situación, resuelta su necesidad o su problema, se vuelven a ausentar de la iglesia. Hay gente que está en los grupos de la iglesia, que tiene más de un año que no se presenta a un culto, que no se presenta a un servicio. Estamos hablando que hemos tenido que ausentarnos de los templos durante meses, pero no todo un año. Y de verdad es lamentable porque al verlos su situación van de mal en peor. Cada vez están más concentrados en el mundo y perdiéndose en sus almas, porque aman más al mundo. La palabra de Dios dice que el que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. Y esto es lamentable, prefieren las cosas materiales, afanados en las cosas materiales, que tener un verdadero encuentro con Dios, una verdadera relación con Dios. Otro hecho lamentable es que se enojan con un hermano o se disgustan con el pastor o la pastora o los miembros de la familia y se alejan, se separan, dejan de congregarse. A veces es por parte de uno de los miembros de la familia y al dejarse de congregar, a toda su familia la separan, la apartan de la iglesia y las consecuencias son lamentables. Lejos de Dios, lejos de la iglesia, estamos expuestos, estamos débiles y somos más propensos a ser víctimas de un ataque del enemigo. Dice Apocalipsis 19, allí en el versículo 6 al 9, Apocalipsis
19. Y estas son palabras de esperanza que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Porque los tiempos son cortos, malos, se acercan ya los últimos tiempos y quizás nosotros estemos viviendo la última generación antes del fin. No lo sabemos, debemos estar preparados. Dice Apocalipsis 19, 6 al 9. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pronto viene el fin, y Jesucristo viene pronto. Viene por una iglesia unida, una iglesia santificada, una iglesia preparada, una iglesia que no esté dividida, que haya sido santificada a través de la palabra, santificada a través de los medios que Dios ha dispuesto, y uno de ellos es la misma iglesia. Los mismos miembros de la iglesia nos ayudan a crecer. Oramos unos por otros, llevamos las cargas unos por los otros, soportándonos los unos a los otros. Esto es parte del crecimiento que tiene uno a través y dentro de la iglesia. Yo lo invito a que no se separe de la iglesia. Si en algún momento usted ha tenido una mala experiencia en la congregación, pida a Dios para que le dé sanidad y conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, confronte la persona con la cual usted tuvo esa diferencia y sane su corazón. Yo le aseguro que mucho más va a crecer y va a ganar cuando usted restaure su relación con los hermanos y cuando usted se vuelva a congregar. Démosle gracias a Dios y estos días, que son días que mucha gente celebra porque son el fin del año, porque van a celebrar el año nuevo, seamos respetuosos, obedientes, lo que nuestras autoridades han dispuesto, evitemos reunirnos si no es necesario. Si no es necesario salir, no salga de su casa, guárdese en su casa, cuídese, protéjase. Si se cuida usted, nos cuidamos todos. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz fin de año y que el año que viene sea de bendición para todos ustedes. Yo le doy la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo. Amén.